Buenas tardes. Bueno, nuevamente bienvenidos a la clase de matemáticas. Vamos a terminar esta última hora de la semana, ya que mañana es festivo. Vamos a terminarla de buena manera. Vamos a quedar ahora sí pues nivelados con los demás décimos, ya que con ellos pues ya revisamos bastantes ejemplos de funciones, perdón, de sucesiones convergentes y divergentes, y pues digamos que eso es lo que nos hace falta en este momento, y es ahondar en ejemplos sobre sucesiones de tipo convergente, divergente, y pues obviamente aclararles todas las dudas que tengan sobre este tema. Bien, entonces en este momento voy a compartirles la pantalla. Me confirman si ven el tablero. Listo, listo, perfecto. Entonces, y otra cosa, si no estoy mal, este era nuestros apuntes, ¿sí? Es que tengo varios tableros, pero creo que este es el que estábamos trabajando ustedes y yo, ¿sí? Listo, listo, perfecto. Entonces, bueno, en la clase de las 9:15 de la mañana habíamos definido que era una sucesión divergente, ¿cierto? Y pues alcanzamos a dar dos ejemplos. Una sucesión que tiende hacia menos infinito, ¿cierto? Una sucesión que tiende a menos infinito, otra sucesión que tiende a más infinito, y pues ambas habíamos dicho que eran sucesiones divergentes debido a que no encuentran un punto de estabilidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante. Ahora, en el último ejemplo que revisamos, la sucesión C sub n, donde el término enésimo estaba dado por 5n más 1 sobre n, sí tenía o sí se obtenía un punto de equilibrio, que en este caso toda la sucesión va a empezar a acercarse, ¿cierto? En este caso se va a acercar a 5, ¿cierto? A 5. Y pues acá digamos que si cada punto, cuando n se vuelve muy grande, cuando cada punto digamos que toma valores muy grandes, o sea el n toma valores muy grandes, el término va a empezar a acercarse a 5. En este ejemplo, ¿no? Hay otros ejemplos en donde se van a acercar a otro tipo de valores, ¿sí? Entonces eso era lo que yo quería mostrarles. Voy a borrar este pedazo, y ahorita más adelante les explico por qué esta sucesión es oscilante divergente, ¿listo? Oscilante y divergente. Pues igual digamos que ya lo había explicado, sin embargo es para que quede aquí instaurado otro ejemplo de los que quiero mostrarles. A ver, entonces, vamos a revisar el siguiente ejemplo, ¿sí? Y vamos a tratar de aplicar el método de límite, ¿sí? El límite, para ver si se puede entender mucho mejor el asunto de cómo calcular ese límite de estas sucesiones. Si no estoy mal, aquí calculamos un límite, y pues teniendo en cuenta que arriba y abajo había una n de grado 1, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no hay un grado igual arriba y abajo? Vamos a revisar este ejemplo. Vamos a definir la sucesión, vamos a llamarla, sí, de sub n, vamos a llamarla de sub n. Entonces sea de sub n la sucesión tal que su término enésimo está dada por la siguiente ecuación. A ver, entonces podría ser, a ver, menos 2n al cubo, más 5n menos 4, todo eso sobre 8n al cuadrado más 1. Entonces, tranquilos que no les voy a pedir el término a término, porque yo sé que es una cuestión muy dispendiosa colocarlo en la calculadora o empezar a calcular para 1, para 2, para 3, para 4. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de revisar si esta sucesión de término enésimo
todo esto que ustedes se encuentran acá, si es una sucesión convergente o es una sucesión divergente. ¿Listo? Entonces lo que vamos a revisar es el límite de esta sucesión. ¿Sí? Eh, que si colocamos este término en GeoGebra, ¿qué? Perdón, me muestra los términos sin la gráfica, o sea, los CUM. Pues lo que pasa es que se va a generar es una gráfica de puntos, no la línea como tal, ¿sí? No es la línea. Entonces toca es colocar en GeoGebra. Ah, bueno, creo que no les he mostrado o sí, no sé si ya les mostré la herramienta de GeoGebra de la secuencia. ¿Me recuerdan si en dado caso no la mostré? Creo que sí. Ya ahorita la colocamos y ya revisamos cómo quedaría. Vale, cuidado. Entonces, vamos a encontrar el límite. Antes de graficar y todo lo demás, vamos a encontrar el límite pues para revisar qué estaría dando esto. Entonces, póngale cuidado. El límite cuando n tiende a infinito, de toda esta expresión, 2n al cubo más menos 2 menos 2n al cubo más 5n menos 4 sobre 8n al cuadrado más 1, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que este límite no es posible encontrarlo porque, bueno, sí va a ser posible, pero entonces por el momento no, debido a que si se dan cuenta la potencia mayor es 3, ¿sí? Arriba la potencia mayor es 3 y abajo no hay 3, o sea, no hay n al cubo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que encontrar el coeficiente de n al cubo abajo, ¿sí? Porque sí va a haber coeficiente. Entonces, dense cuenta de lo siguiente. Abajo no hay n al cubo, pero yo podría decir que ese n al cubo está hecho por un 0 n al cubo, ¿sí? Un 0 n al cubo. Si yo multiplico 0 por n al cubo, pues da 0, pues me estaría dando lo mismo que aquí abajo. Entonces, eso es lo importante, que arriba y abajo tengan el mismo exponente con mayor valor. Si no está el exponente arriba y abajo, entonces hay que sí o sí colocar el 0n al cubo o el 0n al cuadrado, pues dependiendo el grado del polinomio. Entonces, en este caso, necesitábamos equiparar el n al cubo de arriba, y la única manera es que abajo sea un 0, ¿cierto? Ahora, según el método para poder calcular este límite, ¿cuál es el coeficiente que se toma arriba? Menos 2, listo. Y como ya sacamos otro valor, ¿cuál sería el coeficiente que se toma abajo? 0, ¿cierto? 0. Ok, entonces, ese límite, digamos que así como se muestra, uno diría el límite no existe porque dividir por 0 no se puede, ¿cierto? Dividir por 0 no se puede. Sin embargo, tenga en cuenta que el límite es una aproximación, ¿cierto? Es una tendencia, no es que sea la división exacta, sino que es una tendencia a un número. Por lo tanto, tendríamos que revisar esta división cuando un valor se está acercando mucho a 0. Por ejemplo, vamos a colocar aquí menos 2 dividido en 50. Perdón, se acerca a 0, ¿no? Entonces tendríamos que colocar un número muy cercano a 0, en este caso menos 2 dividido en 0.1. Luego vamos a encontrar cuánto da menos 2 dividido en 0.008. Ahora vamos a revisar cuánto da menos 2 dividido en 0.0000007, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos revisando cuál es la tendencia cuando a menos 2 lo queremos dividir en un valor muy cercano a 0, pero muy cercano a 0, ¿cierto? Entonces, ya que ustedes tienen ahí la calculadora, ¿qué me podría decir cuánto da menos 2 dividido en 0.1? Pero positivo o negativo. Negativo, ¿cierto? Entonces da menos 20 acá. Ok. Con la siguiente, ¿cuánto da menos 2 dividido en 0.008? Menos 250, escuché por ahí. Listo, ok. ¿Y cuánto da esta otra división?
Menos 2857. Ok, listo. Vamos a revisar una tendencia. Una tendencia clara es que si cogemos el menos 2, ¿sí? Si cogemos el menos 2 y lo dividimos en un número muy cercano a 0, ¿qué está pasando con la respuesta? Está creciendo, ¿cierto? ¿A qué está tendiendo o a qué valor está tendiendo todas estas respuestas? En matemáticas, ¿cómo se conoce esto? A menos infinito, correcto, a menos infinito. Entonces ya tenemos algo claro de qué significa qué resultado es menos 2 dividido en 0. En algún momento yo les decía que ese límite, digamos, que no existe, o simplemente uno dice que tiende a un infinito. Y en este caso el infinito al que tiende es menos infinito, ¿sí? Al menos infinito. Ahora, de aquí en adelante, por ejemplo, si ustedes tienen, qué sé yo, 4 dividido 0, eso tiende a más infinito. Y si ustedes tienen, por ejemplo, o si ustedes tienen menos 4 dividido 0, eso tiende a menos infinito. Listo, de aquí en adelante. Eso nos va a dar una idea de hacia dónde va a coger la sucesión, ¿sí? Una idea de hacia dónde va a tomar la sucesión. Entonces, aquí, sin necesidad de graficar y nada, porque pues este proceso se puede hacer mucho más rápido, ¿no? Ya he explicado, ya se puede hacer mucho más rápido. Usted dice, bueno, esto significa que haciendo la sucesión punto a punto, esa sucesión va a tender ¿a dónde? A menos infinito, ¿sí? Va a tender a menos infinito. Por lo tanto, si tiende a menos infinito, usted puede concluir que la sucesión, ¿qué es? ¿Qué tipo de sucesión es? Divergente, ¿cierto? Divergente, muy bien. Entonces podríamos concluir que la sucesión de su n es divergente. Igual nos vamos a apoyar en la aplicación GeoGebra, pues para revisar si eso es correcto o no es correcto. Entonces vamos a colocar exactamente esto en GeoGebra. Vamos a revisar acá. Entonces, listo. Entonces yo les había comentado que se colocaba el comando secuencia, ¿no? El comando secuencia. Entonces, esperen un momentico, les subo aquí la letra, listo. Entonces se colocaba el comando secuencia. Con minúsculas se pone secuencia y se abre paréntesis. Adentro van a haber varios parámetros. El primero es que usted va a generar una secuencia de puntos, ¿cierto? Entonces los puntos serían en la primera coordenada n y en la segunda coordenada pues toda esta división. Entonces esperen un momentico y yo ya la coloco. Entonces es una división arriba iría menos 2n al cubo más 5n menos 4 más 5n menos 4, y abajo va 8n al cuadrado más 1, sería 8n al cuadrado más 1, ¿cierto? Listo, ya tenemos los puntos. Ahora, ¿qué va a variar? El que varía es n. ¿De dónde a dónde varía el n? Entonces vamos a ponerlo a variar de 1 a 20, ¿cierto? De 1 a 20, y listo. Ahí nos está generando una cantidad de puntos, ¿cierto? Una cantidad de puntos, y eso es lo que vamos a empezar a observar. Vean, efectivamente todos los puntos que están generando la secuencia. Bueno, y aquí se le puede responder la pregunta al señor Saugal. Aquí se están generando todos los puntos, ¿sí? Lo que pasa es que está dando los decimales exactos, ¿cierto? Entonces ahí es donde se encuentran los términos de la sucesión. Entonces el primer término sería menos 0.1111, el segundo término sería menos 0.3030303, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, van a darse cuenta que esta sucesión es una sucesión que tiende ¿hacia dónde? Hacia menos infinito. ¿Listo? Hacia menos infinito. O sea, no se encuentra una estabilidad. Esos puntos no se van a estabilizar en algún momento, sino que ellos van a seguir bajando, ¿cierto? Ellos van a seguir bajando. Entonces voy
copiar esto acá, ¿cierto? Listo. Entonces, podríamos concluir que la sucesión es divergente. Ahora, de si es monótona, creciente, decreciente, ¿cómo podríamos clasificarlo? Es estricta, decreciente. Muy bien, perfecto. Entonces aquí sería la sucesión, la habíamos llamado de sub n, ¿no? Entonces la sucesión de sub n es divergente y es estrictamente decreciente. Listo, estrictamente decreciente. Bueno, entonces digamos que la idea de estos ejercicios es que se aclaren todas las dudas posibles acerca de las sucesiones, porque muchas de las que ustedes de pronto tienen en mente existen, ¿sí? Existen, entonces tocaría revisar si son convergentes o no son convergentes. ¿Listo? Entonces vamos a revisar otro ejemplo. Voy a crear otra página. Listo. Bien. Entonces, vamos a revisar la siguiente sucesión. Vamos a revisar esto. A ver, dice, vamos a trabajar la sucesión E sub n. ¿Listo? La siguiente sucesión. A ver, dice, menos 1 a la n por, vamos a colocarle aquí 2n menos 1 sobre n. 2n menos 1 sobre n. ¿Vale? Bien. Como esta sucesión es alternante, lo que vamos a revisar es término a término a ver qué está pasando. Vamos a revisar, por ejemplo, entonces vamos a colocar cuánto vale E1, E2, E3, E4, E5 y E6. ¿Listo? No se preocupen que esto es bastante sencillo. Entonces, vamos a revisar cuánto darían en cada uno de estos valores. A ver, en E1, entonces se supone que si es la posición 1, entonces cada uno de estos n's se cambia por el 1, ¿cierto? Cuando el menos 1 esté elevado a una potencia impar, entonces va a dar negativo, ¿cierto? Porque menos 1 a la 1 es menos 1, menos 1 a la 3 serían 3 veces negativo, por lo tanto sigue siendo negativo, daría menos 1. Pero para las potencias par, menos 1 a la 4, menos 1 a la 6, menos 1 a la 2, pues como es un número par de negativos, siempre va a dar positivo, ¿cierto? Siempre va a dar positivo. Y pues aquí es solo cambiar el valor, ¿cierto? Aquí solo es cambiar el valor. Entonces, ¿quién me podría decir cuánto da eso? 1. Menos 1. ¿Sí? Sí, correcto. Esa va a ser oscilante. Sí, señor. Ahora, vamos a revisar cada uno de estos elementos para revisar si es convergente o divergente. ¿Listo? Entonces es menos 1. Entonces en 1 da menos 1, correcto. ¿Por qué? Porque aquí esto sería menos 1 a la 1 por 2 por 1, menos 1 sobre 1. Entonces revisemos, menos 1 a la 1 es menos, 2 por 1 a 2, a 2 le quito 1 es 1 y 1 de 1 da 1, listo. El término 2, el segundo término, ¿cuánto daría? 3 medios. Listo, vamos a colocar aquí 3 medios y vamos a hacer la cuenta aquí de manera mental. A ver, dice 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 dividido 2. Ahora el signo, pues va a dar positivo porque la potencia es par. O sea que sí, efectivamente es 3 medios. Entonces voy a ir colocando acá los valores de la sucesión. ¿Listo? Entonces la sucesión tiene los siguientes términos. Menos 1, 3 medios y ahí vamos. Sub 3 menos 5 tercios. Muy bien.
2 por 3, 6, menos 1, 5, 5 tercios, negativo. Listo. Siguiente. 7 cuartos. 2 por 4, 8, menos 1, 7. Muy bien, correcto, dividido en 4, 7 cuartos. Listo. Siguiente. Menos 9 quintos. Menos 9 quintos, muy bien. Y el siguiente. 11 sextos. Muy bien. 11 sextos. Perfecto, vamos a trabajar ahora los decimales. ¿Cuánto es 3 medios? 1.5 menos 5 tercios. Menos 1.6 periódico, muy bien. 7 cuartos. 1.75. Listo. Menos 9 quintos. 1.8 negativo, ¿no? Listo. 11 sextos. 1.833. Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Sí? ¿No? Ok. Listo. Listo, dale. Ok, entonces aquí tenemos todos los decimales. Revisemos algo. Es alternante, ¿no? Es oscilante porque pasa de negativo a positivo, de positivo a negativo, de negativo a positivo, de positivo a negativo y así sucesivamente, ¿cierto? Pero entonces digamos que no hay un número claro al cual ella tienda, ¿cierto? No hay un número claro, ¿cierto? Podríamos empezar a sacar más valores, pero entonces tendríamos que revisar bien ese límite, ¿no? Ese límite. Sin embargo, voy a mostrarles la gráfica de esta sucesión, ¿cierto? Vamos a entender la gráfica de los puntos, porque obviamente tenemos la posibilidad de trabajar con la herramienta GeoGebra, ¿cierto? Entonces, coloquemos acá secuencia, ¿cierto? Vamos a generar una secuencia de puntos en donde la primera componente es n y la segunda componente tiene que ir por esta fórmula, tiene que ir dada por esta fórmula. Entonces tendríamos que colocar eso. Entonces sería menos 1 elevado a la 2, no, elevado a la n, ¿cierto? Por 2n más 1 sobre n, o sea que es una fracción. Entonces arriba 2n más 1 y abajo n. Listo. Ahora vamos a revisar aquí quién va a variar. Entonces el que va a variar es n. Y lo vamos a poner a variar nuevamente de 1 hasta... voy a hacer hasta 20 también. Listo. Y le damos enter. Bueno. Entonces revisemos lo que está pasando acá. A ver. Entonces, si nosotros observamos así como por encimita, ustedes dirían, no, profe, pero es que esto, hay una sucesión arriba que tiende a 2. Y hay otra sucesión abajo que tiende a menos 2. Pero revisemos si efectivamente eso pasa. Y igual 2. Listo. Y y igual menos 2. Listo. Ahí está. Entonces, una parte de la sucesión tiende a 2 y otra parte de la sucesión tiende a menos 2. Pero simplemente todo eso se puede llamar o lo podríamos entender como una ilusión óptica, ¿sí? Y ya les digo por qué. Entonces, vamos a copiar esto acá. ¿Sí? Dime. En la primera posición nos aparece menos 3. ¿Y cuánto nos dio? Hijo de madre. Entonces vamos a revisar la fórmula. A ver, es que era menos 1. ¿Sí? ¿Yo cuánto puse? ¿Será que puse más 1? Sí, correcto, vean, ahí está el error. Entonces aquí era menos 1. Listo. Vean, ahora sí, la ven así. Listo. Entonces, muy bien, muy buena observación, muchísimas gracias. En la primera posición da menos 1, ahora sí nos da, ¿sí?
En la primera posición da menos 1 porque en la fórmula era 2n menos 1, no 2n más 1 como lo había puesto al inicio. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, entonces ahora sí revisen, y pues obviamente el límite no va a cambiar, pero vamos a revisarla desde acá. Entonces, ahora sí. Acá, copiarla, y ahora sí vamos a colocarla en el tablero. Bien, entonces, nuevamente lo que les estaba diciendo, ¿vale? Hay una parte de los puntos, que se están acercando a 2 por arriba, por abajo, perdón. Entonces esa parte es esta, mira, 1.5, 1.75, luego 1.83, o sea, efectivamente se está acercando a 2, pero por abajo. Y acá la otra parte que es negativa, entonces se está acercando a menos 2 por arriba. Menos 1, menos 1.6, menos 1.8, entonces efectivamente se está acercando por arriba a menos 2. Pero entonces lo que yo les decía, esto es solo una ilusión óptica. Pónganle cuidado a lo que está pasando realmente. Vean, si lo tomamos como, o sea, en este caso como una sucesión de términos ordenados, después de este punto sigue este, luego seguiría este, y así sucesivamente. Entonces, la sucesión no es que se esté estabilizando, ¿cierto? No se está estabilizando. Entonces, aquí es donde viene el otro criterio. El criterio que yo les había colocado en la página anterior. Vean, aquí dice, una sucesión es divergente o simplemente diverge cuando al hacer el n muy grande los términos de la sucesión tienden a más o menos infinito, pues como en estos dos casos, o no encuentra un único punto de estabilidad, ¿cierto? Aquí dice, esto es muy importante, no encuentra un único punto de estabilidad. Entonces, revisemos acá. Aquí la sucesión empieza a fluctuar entre dos puntos, o sea, muy cercanos al más 2 y muy cercanos al menos 2, pero nunca se va a estabilizar, ¿cierto? Nunca se va a estabilizar. Ella realmente va a seguir fluctuando, y fluctúa, y fluctúa, y fluctúa. Por lo tanto, esta sucesión, ¿ustedes qué dicen? ¿Converge o diverge? ¿Converge? ¿Seguros? Diverge. Sí. No, señor. No, no es posible. Una sucesión o es convergente o es divergente. ¿Listo? Una sucesión es convergente o es divergente, ¿vale? Entonces, en este caso es una sucesión divergente, y ya les explico con más detalle. Es divergente, ¿sí? Entonces vamos a colocar E sub n es divergente, porque no encuentra un único punto de estabilidad. Vean, les muestro. Acá, en este ejemplo que yo les puse, hay un único punto de estabilidad. Aquí el único punto de estabilidad es 5, ¿cierto? El único, o hay otro, ¿cierto que no hay otro? Todos los puntos van a acercarse a 5. En cambio, en este nuevo ejercicio hay dos puntos que supuestamente son de estabilidad, pero realmente lo que está pasando es que la sucesión está fluctuando, ¿sí? Entonces, esto es una sucesión divergente, porque ella no se pone de acuerdo si se acerca a 2 o se acerca a menos 2. Solo debe tener, para que sea convergente, solo debe tener un único punto de estabilidad. Y en este caso tiene, por decirlo así, tiene una parte tiende a 2 y la otra parte tiende a menos 2. O sea que son dos puntos distintos. Debe tener uno solo. ¿Listo? Un único punto de estabilidad. Por lo tanto, como tiene más de dos puntos de estabilidad, ella diverge. ¿Listo? E sub n es divergente. Bien, y como lo había dicho el señor Sabogal, ¿qué tipo de sucesión es esta? Oscilante, muy bien, es una sucesión
oscilante. Entonces podríamos colocar que la sucesión SUN es oscilante. ¿Listo? Es oscilante. Bien. Ahora, posiblemente, bueno, en algún décimo me hicieron la siguiente pregunta. Me dijeron, profe, o sea que todas las sucesiones oscilantes, es decir, que todas las sucesiones oscilantes son divergentes. ¿Ustedes qué dirían? ¿Será que todas las sucesiones oscilantes son divergentes? No. O sea, debe existir una sucesión oscilante que converja. Sí, señor, correcto, sí le entiendo. Entonces, efectivamente lo que dice el señor Sabogal es correcto, ¿sí? O sea que puede existir una sucesión oscilante convergente, ¿vale? Y voy a revisar si ya no se las mostré, creo que sí, ya se las había mostrado en una clase. A ver si, creo que sí. Vamos a revisar algo por acá. Pero esto es que esto es de 10C. Esto es de 10D, vean. Entonces vamos a revisar si les mostré una sucesión de ese tipo. Aquí, la siguiente página, sí, veanla acá. Listo. Entonces efectivamente sí les mostré esa sucesión. Voy a copiar todo esto y vamos a entender qué está pasando con esta sucesión. Entonces copiamos esto y lo colocamos en la clase de hoy. En este caso, ¿dónde está? No. Esperen un momento que se me perdió esta cosa. A ver, esto no es. Esto tampoco. ¿Era esta? Sí, era esta. Sí, era esta. Listo. Bien, ok. Entonces sí, era esta. Listo. Entonces, voy a copiar toda esa información acá. Y espero que no se me destoche esta vaina. A ver, dale. A ver si pega. Sí pegó. Uy. Fallos técnicos, ¿no? Que suceden. Bueno, a ver, voy a tratar de hacerlo nuevamente. A ver si me deja. A ver si deja. Bueno. Listo. Entonces vamos a... ahorita les arreglo esto, ¿listo? Cuando ya les vaya a enviar este PDF les voy a arreglar toda esta parte. Bueno, entonces vamos a revisar esta otra sucesión. A ver. Listo. Entonces, la pregunta que yo les había dicho. ¿Será que hay sucesiones que son oscilantes y convergen? Y pues la respuesta es sí. Vean esta sucesión. Esta sucesión. Entonces ya se las había explicado.
a sub n igual a menos 1 a la n sobre n. Entonces esta sucesión nuevamente es oscilante porque miren, va de, primero es menos 1, luego un medio, luego menos un tercio, luego un cuarto, luego menos un quinto, luego un sexto. Entonces pasa de negativo a positivo, negativo a positivo, negativo a positivo. Ahora, si revisamos la gráfica, si revisamos esta gráfica, des en cuenta que tanto por arriba como por abajo, ella se está acercando a qué valor. A cero, ¿cierto? Entonces se está acercando a cero, o sea que sí tiene un único punto de convergencia, ¿sí? Solo hay un único punto de convergencia, ya no hay dos como se mostraba en el anterior ejemplo, sino que solo hay uno, ¿cierto? Solo hay uno. Entonces en este caso uno podría concluir que la sucesión, esta la llamamos a sub n, entonces podríamos concluir que la sucesión a sub n es una sucesión convergente. ¿Convergente a qué punto? A cero. Listo. Convergente a cero. Listo. Bien. Bueno, toda esta vaina como que bueno, yo se los arreglo y se los envío en PDF bien, ¿listo? Bueno, vamos a revisar otro ejemplo. Vamos a poner en práctica lo del límite. A poner en práctica lo del límite a ver si se entendió. Vamos a revisar. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, nos queda unos minuticos para hacer el último ejemplo. Entonces, vamos a revisar la siguiente sucesión. A ver, vamos a llamarla G sub n. A ver, G sub n tal que el término enésimo viene dada por la siguiente expresión. A ver, dice 2x a la 3 más 4x menos 6x a la 4 sobre aquí podríamos colocar a ver qué podría ser 3x a la 4 menos 5x más 1, ¿cierto? Bueno, entonces si vamos a calcular el límite de la sucesión, porque no vamos a calcular término a término sino solo el límite, entonces si colocamos límite cuando n tiende a infinito de 2x a la 3 más 4x menos 6x a la 4 sobre 3x a la 4 menos 5x más 1, ya el cansancio está haciendo de mí estragos. No es x, ¿no? Es n. Si era n. Un momentico, por favor. Entonces era n. Listo. Entonces n. Voy a colocarlo en rojo para n. N acá, n acá. O sea que aquí es n. Sí. Lo que pasa es que como estamos trabajando todo en términos de n, aquí o sea, estaría mal definida porque sería g sub x, ¿no? Sería g sub x. Pero sí, efectivamente uno puede trabajar cualquier valor con tal de entender de que esa variable tiene que pertenecer a los naturales. Normalmente la x en matemáticas se trabaja en los reales, ¿no? Entonces por eso es que n se trabaja en los naturales. Es una cuestión como de costumbre, ¿listo? Bueno. Espero que alguien me diga rápidamente cuánto vale este límite. ¿Cuánto vale este límite? Menos 2. Menos 2. Muchísimas gracias. O sea, sí me prestaron mucha atención. Bien, es menos 2. Y ya les explico por qué. Vea. El coeficiente más grande, el coeficiente de la variable con mayor potencia, aquí arriba es menos 6. O sea que esto se va, esto se va. Y abajo, pues como también está en la 4, entonces el coeficiente que se tiene en cuenta es el 3. Y esto se va y esto se va, por lo tanto esto sería menos 6 sobre 3. Por lo tanto, la sucesión, como sucesión, estaría teniendo a menos 2. Porque menos 6 dividido 3 da menos 2. ¿Listo? Y digamos que esto lo podríamos revisar rápidamente en GeoGebra. Entonces vamos a esperar que otra vez no me confunda, perdón.
Entonces vamos a borrar todo esto. Entonces, secuencia. Entonces vamos a generar una secuencia de puntos en donde la primera componente es n y la segunda componente es toda esta división. Entonces, división. Arriba, 2n al cubo, 2n al cubo, n minúscula, 2n al cubo, a ver, más 4n, menos 6n a la 4, si no estábamos, listo. Y abajo era 3n a la 4, 3n a la 4, menos 5n, más 1. Listo, muy bien. Ahora, el n es el que varía de 1 hasta, vamos a colocarle hasta 20, a ver qué sale. Vamos a revisar. ¿Qué pasó? Secuencia. A ver qué pasó. De 1 hasta 20. ¿Será que escribí mal secuencia? Bueno, n, 2n al cubo. Sí, correcto. Aquí falta una coma. Listo. Ahí ya está. Bien. Entonces, revisemos qué está pasando con la sucesión de puntos. Entonces aquí nos damos cuenta que la sucesión de puntos va a empezar a acercarse a qué valor, a menos 2, como ustedes lo habían dicho. Entonces y igual a menos 2. Entonces los puntos se están acercando a menos 2 por arriba. Estos se están acercando a menos 2 por arriba y nunca lo van a tocar, pero sí se va a acercar a menos 2. Por lo tanto, esta sucesión, ¿cómo la clasificaríamos? Listo. Entonces la sucesión G sub n es convergente. ¿Converge a qué punto? Convergente a menos 2. Listo. Entonces solo me hace falta pegar esta secuencia, esta sucesión ahí en el tablero y listo. Bueno. Bien. Entonces, de algo sirve, obviamente, de algo sirve el método del límite, ¿no? Si sacamos el límite de manera rápida, pues ya podríamos encontrar el punto de convergencia de una sucesión sin necesidad, obviamente sin necesidad de sacar término a término, sino que estaríamos encontrando ese límite de manera mucho más rápida, ese punto de convergencia mucho más rápido, o simplemente si en dado caso, como en la anterior página, habían unas sucesiones, ¿cierto? Unas sucesiones que al calcular el límite daba un número dividido en 0, y entonces si el número es positivo, entonces tiende hacia más infinito. Si el número de arriba es negativo, entonces tiende a menos infinito, y ya directamente uno podría decir que la sucesión es divergente. ¿Listo? La sucesión es divergente cuando va a más infinito a menos infinito, o cuando fluctúa de un punto a otro. Aquí por allá atrás hay una sucesión que fluctúa entre 2 y menos 2, y por lo tanto también sería divergente. Bueno, chicos, se nos acabó la clase de hoy. Qué pena por todos esos errores y los fallos técnicos. Espero que se haya entendido. No sé si tienen alguna pregunta. No. Bueno, entonces me despido. Nos vemos la otra semana. Por favor pendientes del taller que se va a enviar. No sé si ustedes ya revisaron el correo, y el instructivo de cómo subir un taller al Classroom, bueno, al aula virtual de Fidias. Bueno, chicos, que estén muy bien.
y nos vemos la otra semana. Bueno, a ustedes. Lo mismo, que estén muy bien. A ustedes, muchísimas gracias. Que descansen. Que estén bien.